Todos, o la mayoría, tenemos alguna experiencia vivida paranormal que contar. Unos de un tema y otros de otra cosa, que aunque sean de diferente índole, cada experiencia, al final, igual son sucesos que causan miedo. Lo digo por la experiencia que viví en una ocasión. Cuando era una niña, mi abuelo nos decía que al caer la noche ya no saliéramos ni al baño. Era de letrina o de pozo, por eso estaban en una parte del patio, y en donde vivíamos había un establo de ordeña y animales de granja. También una gran huerta, y para que supiéramos por qué nos decía eso, empezaba a contarnos historias sobre los nahuales, de hombres y mujeres que se convertían en animales. Decía que antes en esa granja y sus alrededores era una zona poco poblada, pero que por las noches abundaban ese tipo de seres hechizados por la luna. Yo no le tomaba mucha importancia a sus historias, puesto que me parecían muy fantasiosas. Además, era muy chica y se me hacían poco creíbles para mi corta edad. En ese lugar también vivía don Beto, un señor muy enojón que no platicaba casi con nadie, solo con mi abuelo. A él no le gustaba que nos acercáramos a su casa, tal vez por lo gruñón que era, y quizás también por eso vivía solo. En su casa nomás había una cama y unos frascos en una vieja mesa, con algo dentro de ellos, que no sé qué era, pero desprendían un olor muy viejo y desagradable. Había días que don Beto no salía de su casa, ni siquiera se asomaba. Bueno, al menos yo no lo veía salir de ella, porque de noche tenía prohibido asomarme, así que no me daba cuenta si salía o no. Pero en ocasiones, ya de madrugada, se escuchaba un tipo de maullidos parecidos a los de los gatos, pero mucho más potentes, y me daba miedo escucharlos. También se rumoraba que desaparecía gente y amanecían animales muertos por los alrededores, y no sabían quién o qué era lo que hacía eso. Mi abuelo en ocasiones le llevaba comida y se la dejaba fuera de la puerta de su casa. Después veía el plato tirado sin nada de comida. Yo siempre he sido muy curiosa y a veces me acercaba a su casa sin que nadie me viera, para que no me regañaran. Por eso me di cuenta de aquellos frascos que tenía en la mesa y del feo olor que salía de ellos, pero también escuchaba unos quejidos o gruñidos que venían del interior, como si gatos estuvieran peleando en celo, aunque realmente no sé qué eran o no lo comprendía, porque allí no había gatos y era sumamente extraño. También en los días que ese señor no salía, no se escuchaba nada en el monte. Las noches eran muy tranquilas y no desaparecía gente ni amanecían cadáveres de animales semidevorados en los corrales. Mi abuelo nos seguía diciendo que no saliéramos después de las 12 de la medianoche. Yo quería saber por qué de la advertencia y el por qué tanto misterio, pero ya saben, la curiosidad es mala consejera. Una noche me quedé escondida afuera entre las sombras de los árboles cerca de su casa. Era tanta mi curiosidad que olvidé las recomendaciones del abuelo y hasta mi miedo a la oscuridad. En eso miré semioculto un gran gato como si estuviera al acecho, pero horrorizada vi que tenía pies y manos de humano. Todo lo demás era de gato de grandes dimensiones.
Por el bulto que podía apreciar, se veía más grande que yo. No lo distinguía muy bien por la oscuridad, y me le fui acercando, pero aquel ser se retrocedía. Cuando estaba ya muy cerca de él, de repente alguien me tomó por la espalda del hombro, y sentí escalofríos pensando que era otro ser como el que estaba viendo frente a mí. Asustada volteé y miré que era mi abuelo quien me había tocado, y me dijo: «¿Qué haces afuera de casa, chamaca? Ándale, métase y no salga». Al día siguiente, estaba don Beto en el mismo lugar donde yo había visto el gato, pero desnudo, hecho bolita como un animal. No sé si estaba herido o si así quedaba débil cada vez que se transformaba. Mi abuelo lo tapó con una cobija y me dijo que me fuera a la casa y que no le contara a nadie lo que había visto. Así lo hice, pero no sin antes preguntarle qué era lo que había visto por la noche, y no tuve respuesta, aunque ya no lo necesitaba, porque me di cuenta que se trataba de lo que yo me había imaginado antes. Así pasó el tiempo, y algunos años después don Beto estaba más viejo. Ya no era tan gruñón y sí más amable con las personas. Un día, ya más grande, le pregunté que por qué se convertía en gato. Le dije que lo había visto una noche años atrás. Me miró con una expresión de sorpresa, pero luego me empezó a contar su historia, diciéndome que era una maldición en su familia. Dijo que sus padres no podían tener hijos, debido a esa maldición que les hizo un brujo, pero ellos buscaron ayuda con otro brujo. Este les ayudó, pero no sin antes advertirles que el primer hijo sería varón y que no iba a ser normal como todos los niños, ya que en las noches de luna llena se convertiría en un nahual y ese sería el precio a pagar. «¿Qué es eso?», le pregunté, y me contestó que era un ser mitad hombre, mitad bestia, no solo gato, sino que se puede transformar en el animal que elija. Le dije: «¿Cómo? No entiendo». «Espera, te lo mostraré. Mira de primero tu cuerpo. Se transforma con una metamorfosis que obtienes de una maldición o pacto». Entonces, al decirme eso, ante mí ese hombre se fue convirtiendo en el gato que había visto cuando era niña. Miré sus ojos, fueron los primeros en convertirse en ese animal místico y misterioso, mitad ángel, mitad demonio. Era un gato grande de pelaje oscuro, con enormes ojos muy profundos. Su cuerpo empezó a retrocederse, cambiando sus manos y sus pies en garras. Su cara era escalofriante. Se tiró al piso retorciéndose, con los espasmos que le causaban la transformación. En un momento se puso en 4 patas. Los colmillos y el hocico le empezaron a crecer. Parecía ser muy doloroso porque empezó a maullar entre un rictus de dolor. Cuando tuvo la transformación total, con una voz diferente me dijo que con ese cuerpo sentía mucha sed de sangre y de comer carne fresca. Es por eso que salía a cazar hombres o animales, y cuando saciaba su hambre, regresaba a la normalidad. La metamorfosis es una unión psíquica en la cual hombre y animal se incorporan en espíritu y esencia. También ocurre al dormir. El espíritu sale del cuerpo y posee al animal que se elige, y me volvió a recalcar: soy un nahual.
Esto nada más lo saben tú y tu abuelo. Nunca ataqué a gente buena. Tu abuelo me ayudaba cuando regresaba, me alimentaba y cada que llegaba herido me curaba los golpes o disparos que en ocasiones me causaban, y le estoy muy agradecido. Cuando me vaya de este mundo, lo haré como gato. Te lo cuento a ti porque sé que eres un ser especial y puedes ver todo este tipo de cosas. Yo estaba impactada y asustada, pensando que me podía hacer daño, pero no lo hizo. Le era leal a mi abuelo. 2 semanas después, don Beto se fue de aquí y supimos que al tiempo murió convertido en gato de 2 disparos en la cabeza, como él me había dicho que quería morir. Es por todo esto que yo sé y creo que sí existen las mutaciones de humanos en animales y de la existencia de licántropos u hombres lobo. Cuando tenía 14 años, recuerdo claramente que para ir a la escuela era necesario pasar por casa de doña Cloti. Esta se encontraba en plena esquina de la calle, por lo que su ubicación era visible desde cualquier ángulo en el que se mire. Esta situación no pasó desapercibida por las familias adineradas del poblado, y en incontables ocasiones intentaron comprarle su propiedad para abrir cualquier negocio, pero siempre fracasaban. La señora, mal encarada y firme con su decisión, declinaba cualquier intento de transacción. Realmente esa señora era muy misteriosa. Nadie en el poblado se llevaba con ella. Incluso me atrevería a decir que le tenían miedo. Entre los chismes del mercado, la gente decía que era una bruja y que la habían visto rondando con animales muertos entre manos, siempre a muy altas horas de la noche. En el poblado se registraban desapariciones de animales y muchas personas se lo atribuían a ella, pero no había pruebas suficientes para culparla, por lo que todo quedaba en supuestos. Por su parte, don Ariel era el hombre más adinerado del poblado y tenía una sorprendente habilidad para hacer negocios. Era conocido por corromper a las autoridades y siempre salirse con la suya. Él era amigo de mi padre y por eso nosotros sabíamos todas las fechorías y actos de corrupción que hacía. Él siempre le decía a mi padre que cualquier persona se podía vender por dinero y que la propiedad de doña Cloti tenía mucho potencial. Él aseguraba que ese lugar sería suyo, por las buenas o por las malas. Mi padre, al escuchar a don Ariel, siempre le aconsejaba que no se metiera en problemas, puesto que era sabido entre voces que doña Cloti era bruja. Pero el señor solo se reía de mi padre y le decía: «Ay, Nachito, por eso estás bien fregado. En la vida siempre hay que ir por todo o por nada». Así pasaron un par de meses en los que las desapariciones de animales aumentaron. Pero no fue eso lo que horrorizó al poblado completo. En el cementerio comenzaron a aparecer las tumbas profanadas de los cadáveres más recientes, mutilados o con partes del cuerpo cercenados. Quien sea que hiciera eso, abandonaba todo lo restante del cadáver. A unos días de que dieron inicio a aquellos acontecimientos, don Ariel le ofreció una jugosa oferta de doña Cloti por su casa. Él fue muy confiado de salirse con la suya y le ofreció a la señora mucho más del valor del inmueble. Pero ésta, sin tan siquiera analizar la propuesta y de forma maleducada, le propinó un portazo en las narices de aquel hombre. Él se había enojado mucho por aquello
y lo había sentido como una falta contra su honor. Ahora todo el poblado hablaba mal a sus espaldas, diciendo que tan creído que era y ni con todo su dinero pudo convencer a una vieja solitaria. Don Ariel le platicó muy molesto a mi padre que esto no se iba a quedar así y que se haría de esa propiedad por las buenas o por las malas. Fue después de 3 meses y cuando toda la gente había olvidado aquella burla, que en una noche fría y misteriosa, por todo el poblado se escucharon los gritos de ayuda y clamor de aquella anciana mujer. Pero por el mismo temor que mucho antes había enfundado, nadie acudió a su ayuda, incluyendo a la propia autoridad, quien se sabe recibió muchos reportes del suceso, pero simplemente no hicieron nada. Pasaron varios días en los que nadie volvió a ver a doña Cloti, y en cambio, un putrefacto olor era despedido fuertemente desde su casa. Ahora sí, la policía acudió al llamado de vecinos, quienes reportaron aquel olor. Por su parte, la policía, al ver que nadie respondía a los llamados en casa de aquella mujer, entraron por la fuerza y la encontraron tirada en su cocina, cruelmente asesinada. Exactamente fueron 32 apuñaladas las que se registró en su acta de defunción. Pobre doña Cloti, nadie asistió a su funeral y fue enterrada gracias a una pequeña colecta que hicieron sus vecinos. A partir de ese día, se dejaron de registrar las profanaciones de los cadáveres, pero en cambio, las muertes de animales aumentaron drásticamente. Primero animales de patio, posteriormente perros y gatos callejeros, hasta que comenzaron a encontrar restos de vagabundos y drogadictos, aparentemente devorados por un animal muy grande. El suceso más llamativo fue el haber encontrado la cabeza decapitada del Tony, a un lado de la campana de la iglesia. Esa persona era un drogadicto y criminal del pueblo. Ante esta ola de asesinatos, la gente tenía más miedo que nunca. Entre esa gente se encontraba don Ariel, quien, presa del pánico, acudió con mi padre y le contó que por la burla que le había hecho pasar doña Cloti, había jurado vengarse, y fue así como contrató a varios drogadictos y criminales para que éstos acabaran con ella. Aquellos criminales y drogadictos que ultimaron a la anciana son justamente todas esas personas quienes habían sido cruelmente asesinadas, entre ellas el Tony. Otra cosa que don Ariel le contó a mi padre fue que la policía le informó que al momento de entrar a la casa por el cadáver, ésta había dejado una nota en su mesa que decía: «Hoy será el día de mi muerte, y si pudiera tener una última voluntad, quisiera que asesinaran a mi hijo, quien se encuentra encerrado bajo llave y cadena en mi sótano. Me arrepiento de lo que hice, profanando tumbas y robando partes de los muertos, pero tenía que hacerlo para alimentar a mi hijo, quien cada día necesita más comida, y era mejor que yo lo alimentara de gente muerta a que él saliera a alimentarse de gente viva». Al leer la nota, la policía incrédula inspeccionó el lugar y efectivamente sí hallaron el sótano que la mujer nombraba, pero se encontró una gran puerta de barrotes y cadenas de metal desbaratadas, como si un animal muy grande las haya roto violentamente. Al enterarse de aquello, rápidamente mi padre, sin dar tantas explicaciones, nos ordenó que nos fuéramos a vivir a casa de mi tía en la ciudad, donde nos quedamos permanentemente
y rehicimos nuestras vidas hasta la fecha. De lo último que mi padre se enteró fue que al poco tiempo que nos quitamos del pueblo se halló a don Ariel muerto, con cada una de sus extremidades abandonadas en cada uno de sus negocios, y los pobladores ya tenían conocimiento de que era aquella bestia a la que tanto le temían. Era el hijo de la bruja, un poderoso nahual. La historia que les voy a contar me sucedió cuando era una niña, y hoy en día no suelo contárselo a nadie, porque no existe mucha gente que crea en ese tipo de historias. Todo comenzó en un día lluvioso. Desde muy temprano, el cielo parecía estarse cayendo, y considerando que en mi poblado no era común darle mantenimiento al servicio eléctrico, nos habíamos quedado sin el suministro desde la tarde. Ese día en particular, la gris nubosidad había causado que pareciera que la noche hubiera entrado fuera de su hora, irrumpiendo contra la habitual puesta de sol vespertina. Como era usual en esos días de tormenta y frío, mi padre nos había comprado varias bolsas del llamado pan frío, que no eran más que los panes que no eran frescos, debido a que las panaderías no habían podido venderlos en su día de elaboración y por lo tanto pasaban a remate con tal que el negocio no perdiera dinero. Junto con ese pan, mi abuelita, que en paz descanse, nos había preparado chocolate caliente. Mis hermanos y yo nos encontrábamos alegres por el banquete que tendríamos de cena. Más temprano de lo habitual, cenamos y mi padre nos ordenó que fuéramos a dormir, porque al parecer la energía eléctrica no iba a regresar en ese momento. Mi madre, que era una compradora asidua de veladoras, vio ese momento como el ideal para sacar a relucir todas las veladoras que había juntado, dejando toda la casa alumbrada a fuego, que a mí me causaba cierta paz para dormir, pero a su vez me generaba un terror infundado, a razón que los únicos momentos en los que había visto tantas veladoras era cuando realizaban algún velorio. Al fin llegó la hora de dormir, y recostada en mi habitación, sin darme cuenta en qué momento, caí rendida en sueño. No sé cuántas horas pasaron, pero repentinamente abrí los ojos. Un dolor en el vientre me indicaba que debía ir al baño de forma urgente. Entonces fui e hice mis necesidades. Posteriormente regresaba hacia mi dormitorio con vela en mano, debido a que aún no regresaba la luz. Sin embargo, el intenso ladrido de una bandada de perros proveniente de la calle despertó mi curiosidad y sigilosamente fui hacia la sala y en uno de los tantos huecos de la puerta maltrecha miré hacia afuera. Por pura curiosidad y sin pensar que me encontraría en la situación más tensa y horrorosa en el tiempo que llevo de vida, me topé con una bestia como de 2 metros de estatura, con la cara de un chivo con colmillos muy largos, pero con rasgos también humanos. Esa cosa iba caminando sobre la calle en 4 patas, y por ratos caminaba sobre sus 2 pies.
En una mano llevaba algo, al parecer una gallina ya comenzada a devorar. Sinceramente, yo estaba aterrada y quedé en shock al ver a ese semejante ser diabólico, y sinceramente, ante el impacto de haber visto esa cosa, no pude moverme. Solo sentí una sensación de mi corazón queriendo salir por la garganta, mientras miraba cómo aquella bestia golpeaba mortalmente a cada uno de los perros que se acercaban a morderlo. Pasaron los segundos y no sé cómo regresé a la vida, solo para rápidamente cubrirme la boca con tal que no se me escapara grito alguno, y corriendo me fui hacia mi cama, en donde me acosté de nuevo. Me cubrí completamente con mi cobija y me puse a rezar todo lo que sabía y hasta lo que no sabía, y así pasó el rato hasta quedarme dormida. Al día siguiente, mi madre me levantó para ir a desayunar. A duras penas logré ponerme de pie. Por obvias razones, no había podido dormir bien, y eso se notaba en mi rostro. Ya una vez acomodados en la mesa, mis hermanos peleaban como de costumbre por el vaso más grande, y yo en ese momento solo me encontraba con la mirada perdida. Esto no pasó desapercibido para mi padre, el cual sabía que yo era una niña alegre. «¿Qué te ocurre, güera?», me preguntó discretamente. Le contesté que nada, sin tan siquiera mirarlo. Obviamente él no me creyó y me preguntó de nuevo que qué me ocurre, ahora con un tono más duro. En ese momento, con los ojos cristalinos, le conté a todos lo que había visto. Mis hermanos, al escuchar mi relato, se comenzaron a burlar e inevitablemente me puse a llorar. Mi padre, al ver lo que hacían, los regañó a mentadas de madre y se quedaron serios. Sin cambiar la dureza de su voz, me dijo que muy posiblemente haya soñado todo aquello, así que no había que temer y que yo me pusiera a comer, y si no tenía hambre, que mejor fuera a criar a las gallinas. La verdad, en ese momento preferí ir a quedarme con los tontos de mis hermanos. Allá estuve por un rato dándoles de comer, cuando mi abuela se acercó hacia mí y me dijo: «Hija, espero que sepas que yo sí te creo, pero por tu bien y la de nuestra familia, no le debes contar a nadie lo que viste, o todos podemos morir. Eso que viste es real». Yo quedé bastante asustada por lo que mi abuela me había dicho. En menos de un día había conocido un monstruo del que nadie me creía, y ahora la vida de mi familia dependía de mi silencio. Al pasar los días, siguió ocurriendo lo mismo. Escuchaba a los perros alterados ladrando por la noche y gallineros enteros saqueados. Aquella bestia dejaba a su paso estelas de pedacería de las pobres gallinas, así como también algunos perros desmembrados con mordidas de algo que no era común. La gente del poblado comenzaba a preocuparse, pero nada hacía. No fue hasta cuando aquella bestia tomó la vida de un pequeño inocente. Es ahí cuando la gente decidió ir a matarlo. El pequeño Chetos, que era como le decían a aquel niño por su aspecto pelirrojo, había salido de madrugada
a comprar de forma clandestina alcohol para sus padres, que se encontraban embriagándose. Don Panchito, que era como le apodaban a su padre, contó entre llanto que escuchó al pequeño niño gritar por ayuda de forma desesperada. Rápidamente tomó su rifle de cacería y salió a ver por qué el niño gritaba. Tristemente, la ayuda del Señor fue en vano. A palabras de él, solo alcanzó a ver entre la oscuridad cómo el pelirrojo corría con un gesto de terror hacia su casa, y de forma inesperada una bestia saltó de un gran árbol de fresno y tomó con su imponente mandíbula el cuello del niño. Después miró por unos segundos al Señor, como si se burlara de él, y de un gran salto se reincorporó en la arboleda y se le miraba saltar de árbol en árbol mientras se alejaba, y el niño gritaba de forma cada vez más débil, como quien va perdiendo la vida lentamente. A pesar de estar alcoholizado, Don Panchito jura que logró alcanzar a aquella bestia, pero los balazos no le hicieron daño alguno. Doña Tomasa, quien era una bruja blanca del poblado, le comentó a la gente reunida que aquel ser era un nahual y que al haber acabado con la mayoría de los animales de corral, ahora se dedicaría a cazar cualquier ser vivo que encuentre con tal de hacerlo su alimento. Entre estos se incluían las mismas personas. La bruja también pidió el apoyo del párroco del pueblo para que los cazadores tengan balas rezadas, que según mi entendimiento eran balas que se tenían que llevar a la iglesia y bañar junto con los santos, al tiempo que otras personas le dedicaban rezos. De no ser así, las balas comunes no harían daño a esa criatura, así como le ocurrió a don Panchito. En ese entonces, yo me encontraba entre el grupo de niños que fisgoneaba en medio de aquel gentío que había salido a ver qué es lo que ocurría. Entre comentarios de la gente mayor, pude darme cuenta que muchas personas sabían de la existencia de esa bestia. Entre aquellas personas estaba mi padre. Sentí un poco de rencor hacia él en ese momento, por no haberme creído, pero eso quedaba en segundo plano, considerando que ahora yo tenía miedo de que esa bestia siguiera devorando gente del pueblo, o peor aún, que la próxima víctima fuera de mi familia. Esa misma noche, los cazadores se reunieron para salir a matar al nahual, pero otros se quedaron como centinelas en las afueras del poblado para evitar que se entre. Ese día se había dado la orden de que las familias durmieran todos en una misma habitación y no salieran de esta ni para hacer del baño. De igual forma, mi mamá colocó en puertas y ventanas de la casa cruces de madera que previamente habían sido santiguados por el padre de la iglesia. Ese día no pude dormir y en cambio solo escuché durante toda la noche los balazos y el griterío de los cazadores, y no fue hasta cuando la noche estaba a punto de ocultarse cuando los cazadores aparecieron con los rostros empapados de sudor y una mirada de terror. A lo lejos se podía escuchar un lamento que más bien era una mezcla de aullidos como de lobo entremezclados con sollozos siniestros. Posteriormente, los hombres explicaron que no había sido fácil abatir a esa criatura,
que era muy rápida y se burlaba de ellos, llegando al punto de correr en zigzag hacia los cazadores para comenzar a asesinarlos uno por uno. Pero aquel ser no contaba con que entre los cazadores se encontraba don Griseldo, quien era un cazador de antaño, que a pesar de ser un sexagenario, aún mantenía una puntería muy fina, que no le envidiaba absolutamente nada a aquellos francotiradores que salían en la televisión. Y fue así como este señor le clavó una bala justo en el pecho a aquel ser. Este cayó abatido entre su sangre, y aún con las pocas fuerzas que le quedaban, huyó del sitio aullando de llanto, consciente que aquella herida era mortal. Aún recuerdo aquel día. Aquella criatura huyó antes de morir aproximadamente 3 horas sin que nadie pueda dar con su paradero. Y fue así como las muertes y desapariciones del pueblo cesaron. Ahora ya soy una persona adulta y aún no doy crédito a lo que ocurrió en mi pueblo. Sin embargo, lo que no he podido explicarme todavía es que después de aquel día, mi abuela desapareció como por una semana y a la posteridad apareció como si nada. Al paso de los años y cuando mi abuela había fallecido, me enteré por las malas lenguas en el poblado que mi abuela era una poderosa bruja de magia negra y se sabía que tenía un hijo escondido entre el monte. Nadie sabe cuál era la razón de esconderlo, pero tampoco nadie duda que él pudo haber sido aquel nahual que atemorizó al pueblo.